Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre el pensamiento renacentista y la Reforma Protestante. Antes de comenzar con el Renacimiento, voy a contarles algo que les había prometido en las sesiones pasadas. Una persona mayor viajaba en un tren leyendo un libro de tapas negras. A su lado de este señor estaba un joven universitario leyendo un libro de ciencias. Cuando el joven universitario se percató de que el libro que leía el señor se trataba de la Biblia, interrumpió al anciano su lectura y le dijo: ¿Usted todavía cree en ese libro de cuentos y fábulas? Sí, respondió el anciano, pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿O acaso estoy equivocado? Desde luego, respondió el joven universitario y agregó: usted debería estudiar historia universal para descubrir que la Revolución Francesa demostró la miopía e insensatez de la religión. Solo las personas sin estudio ni cultura pueden creer que Dios haya hecho o haya creado el mundo en 7 días. Usted debería conocer acerca de los sabios descubrimientos de nuestros científicos. Luego de un instante, el hombre de edad avanzada preguntó: ¿y qué científicos o cuáles científicos dicen que la Biblia es un libro de cuentos y fábulas? Entonces el joven universitario, sonriendo, le dijo: mire, señor, como ya voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle quiénes son esos científicos, pero déjeme su tarjeta con su dirección postal para mandarles material científico por correo en la próxima urgencia o con la mayor urgencia. Entonces el humilde anciano le dio su tarjeta al joven universitario. Y cuando el joven universitario tomó la tarjeta y la leyó, vio lo que allí decía. Y entonces salió cabizbajo, es decir, con la cabeza hacia abajo, agachado. Pues en la tarjeta que le había dado el anciano se leía, ahí estaba su firma que decía: profesor doctor Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Pues bien, este hecho, que data de 1892, se recoge en la autobiografía del doctor Louis Pasteur, quien afirmaba que un poco de ciencia aparta de Dios a las personas y mucha ciencia nos aproxima a él. Este relato se los compartí porque el otro día estábamos hablando acerca de la influencia que tiene la ciencia, cuando me preguntó por allí, no sé si fue Barandi, creo, acerca de por qué los científicos hablan mucho sobre el cristianismo y por qué no, porque se habla de antes de Cristo y después de Cristo, y si no creen en la ciencia, ¿no? O si no creen más bien en la fe religiosa o en una fe religiosa. Y bueno, precisamente lo que estaba diciendo Louis Pasteur es que la ciencia, al igual que como lo comentó Aristóteles, a través de la fe y la razón, la ciencia también nos puede conducir a Dios desde un punto de vista reflexivo, argumentativo. Puede uno llegar a conocer a Dios, pero también mucha ciencia, como dice Louis Pasteur, nos puede acercar más a Dios, pero también si uno no tiene la pericia, mucho razonamiento, pues también hace que se vuelva uno muy ateo o muy agnóstico, porque no logra uno demostrarlo científicamente o empíricamente probar la existencia de Dios. Bueno, ahora sí vamos a continuar con
exposición del tema del renacentismo. Estamos hablando del pensamiento renacentista. ¿Cómo evolucionó el pensamiento? Ya hemos visto varias facetas, ¿no? Del pensamiento mitológico, se pasó al pensamiento de logos, es decir, al pensamiento de la prefilosofía o a los presocráticos. Luego tenemos el pensamiento clásico, luego dimos un salto enorme hasta al pensamiento medieval, fueron 1000 años. De hecho, en el pensamiento medieval no todo es malo, porque en la época medieval surgieron los grandes edificios, las grandes construcciones, y con ese pensamiento de la patrística y de la escolástica, del pensamiento filosófico de los padres, que era la filosofía teológica, también dio inicio, fue como la gota que derramó el vaso de agua, como decimos coloquialmente, para que surgiera esto. ¿Qué se entiende por renacimiento? La sola palabra de renacimiento ya nos está diciendo que algo va a renacer. ¿Y quién es el que renace? Renace el ser humano. A eso se llama renacimiento. Entonces vamos a ver de qué manera renace el ser humano. Es decir, cuando vemos que se habla de renacentismo, ¿quién entonces estaba como figura central en ese entonces? ¿Quién era? Porque no estaba el ser humano. Entonces vamos a ver quién era, cómo es que el ser humano renace. Bueno, ahí está el primer punto. Durante los 1000 años, casi los 1000 años de la Edad Media o de la época medieval, se creía que la Tierra era el centro del universo. Es decir, que los demás planetas pues giraban alrededor de la Tierra. O si no giraban alrededor de la Tierra, pero estaban supeditados a la Tierra. Pero aunque el centro de la Tierra no era el centro en sí, sino que el centro sobre el cual giraban todas las cosas era Dios. Era una visión, se llama una visión, déjenme anotarlo por aquí. Lo voy a poner en la pizarra, si lo logran ver. Era una visión teocéntrica. Bueno, esta visión teocéntrica habla de que Dios es el centro del universo. Dios es el centro del universo, sobre él, en él giran todas las cosas, es decir, todos los seres creados, las personas, plantas, vegetaciones. Pero aun cuando Dios era el centro del universo, centro del cosmos, la Iglesia Católica influyó en el pensamiento de las personas, haciéndoles creer que los demás planetas, como los astros, Sol, la Luna y las estrellas y demás elementos que hay en el cosmos, estaban supeditados a Dios y estaban supeditados a la Tierra, y que la Tierra era el centro también de toda esta galaxia. Y tenían la creencia de que la Tierra era plana, de que más allá del mar, del horizonte del mar, era un vacío, y que si un barco navegaba por el mar, pues se iba al vacío. Esa era una creencia que tenían en la época medieval. También tenían la creencia de hecho, no solo estaba la creencia religiosa, sino también había mucho superstición, mucha magia, brujería, hechicería. De hecho, como que se retoma un poco de lo que es el pensamiento mítico. O sea, la gente vuelve a caer en eso porque no hubo ciencia, o le hacías caso a la religión, o la gente buscaba por otros medios cómo solucionar sus problemas a través de la brujería, la magia, la hechicería, los duendes. Se crea en el pensamiento de esas personas la creación de figuras o de monstruos marinos que eran capaces de devorar barcos, y pues surge ahí también las ideas de todos estos animales antropomórficos, las sirenas, los minotauros, los unicornios, etcétera. Entonces tenían una concepción muy diferente en la época de la medieval. Y la Tierra el cosmos era finito, es decir, que tenía un límite. Con el Renacimiento, ahora renace el ser humano.
todo lo que tenía la filosofía había hecho o se había escrito en la época medieval por los padres de la Iglesia católica, estaba en torno a Dios, y a Dios lo representaban como un padre, me refiero padre o papá, como un ser humano, así lo reflejaban para que el ser humano se identificara con un ser divino, pero como un papá, con forma humana, ya de edad avanzada, que se preocupaba por los seres humanos. Esa era la forma en cómo el pensamiento lo trataban de dirigir hacia los humanos, la filosofía teológica. Por lo tanto, el centro del universo era Dios, y habíamos dicho que la visión era teocéntrica. Entonces, con el renacimiento, es decir, el hombre renace, deja de creer en Dios, Dios deja de ser el centro, y el centro va a venir a ser el hombre. Ahorita lo vamos a ver. Y con el Renacimiento ahí surgen los primeros indicios, o sea que la ciencia tiene sus primeros indicios en el renacentismo, en el aspecto del renacentismo. ¿Cómo? Por uno, la revalorización de las artes mecánicas, es decir, todas aquellas artes manuales que el ser humano realizaba, como la pintura, la escultura, la música, la experimentación con la ciencia, y todas las demás facetas que el ser humano realizaba en su cotidianidad, empiezan a valorar eso, que el ser humano tenía la capacidad de crear. Eso es la revalorización de todas aquellas actividades que el ser humano podía producir con su capacidad, con sus conocimientos, con sus habilidades. Ese es uno. Y la otra forma como la ciencia logra destacar es a través del método experimental de Galileo Galilei, con sus matemáticas y con la observación, la creación de hipótesis y el método experimental. La ciencia empieza a surgir por primera vez como tal. De hecho, no se hablaba de ciencia ni se conocía ciencia, sino que lo que quiero decir, lo que quiero establecer aquí es que la ciencia encuentra su raíz, su fundamento, su origen en el renacentismo. Y el renacentismo empieza por ahí como en el 1300, es decir, en el siglo XIV, como en el 1340, 1350, 1356, por ahí empieza el renacentismo. De hecho, empieza el renacentismo porque en la época medieval ya existían las universidades, pero más bien toda la información o el contenido de las universidades o de las escuelas era muy teológico, doctrinal. Es decir, querías elegir una profesión y prácticamente te ibas a estudiar en un monasterio y tenías que aprender latín, griego y todo ese tipo de cosas, pero enfocados a la teología, enfocados a la religión. Y en el 1350 y tantos aparece la imprenta por primera vez con Gutenberg. Entonces ya con el nacimiento de la imprenta ya viene a revolucionar un poco, no solo lo que es la educación o la cultura, sino también la religión la revoluciona completamente, y lo vamos a ver más adelantito cuando lleguemos a la Reforma. Bueno, entonces estos dos elementos dan origen al nacimiento de la ciencia. Y sabemos que el origen del Renacimiento va del siglo XIV, es decir, desde el 1350, la mitad más o menos, hasta el siglo XVII, como en 1600 y medio, ¿no? 1650 y tantos, 1630, porque por allí, a la mitad del siglo XVII, surge lo que es la otra época de la historia que se llama la modernidad. Aunque eso ya no lo vamos a ver nosotros, yo les voy a hablar en otras sesiones del posmodernismo. Quizá les toque un poquito de lo que es la modernidad para que entendamos cuando lleguemos al posmodernismo. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces quiere decir que el renacentismo abarcó mucho tiempo, abarcó siglos. Y el renacentismo representa una época distinta a la medieval y distinta a la época moderna. Está entre esos dos periodos y tiene su toque muy distintivo. Pues veamos. En el renacentismo surge precisamente por personajes como los que vamos a ver ahorita. Nicolás Copérnico revoluciona la forma de pensar porque fue el primero en atreverse a decir que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor de otros planetas. Es decir, que ya no era el centro del cosmos o del universo, como la gente había creído que la Tierra era el centro.
Y este señor consideró que el cosmos era finito, es decir, que tenía un límite, pero también estaba limitado a otras fuerzas o a otras leyes. No las especifica, pero da a entender esa situación. Y también decía que tenía un movimiento circular uniforme, o sea, que era fijo sus formas de orbitar, y también que era estático en su totalidad. Esa era la visión que tenía Nicolás Copérnico. Entonces viene a desmantelar toda una creencia de más de 1000 años, ¿no? De hecho, desmantela muchas creencias aristotélicas y ptolomélicas, y no solo él, sino también Kepler, Tycho Brahe y también Giordano Bruno y Galileo Galilei vienen a revolucionar todo lo que es este tipo de pensamiento que la gente tenía durante muchos años o siglos. Bueno, otro personaje importante es Johannes Kepler o Johann Kepler, quien viene a sistematizar todos los datos observacionales que había realizado Tycho Brahe. Tycho Brahe, por ejemplo, él se había dedicado a observar el cielo y había creado las hipótesis, había desarrollado hipótesis. De hecho, Galileo Galilei retoma las hipótesis que también había considerado este personaje. Y también formula ciertas leyes de cómo los planetas orbitan en el sistema, en la galaxia. Crea 3 leyes, hay quienes dicen que son 2 leyes, pero bueno, las leyes que él representa es desmitificar todo lo que la ciencia o la filosofía antigua había creado. Bueno, llegamos a Galileo. Galileo, con su método experimental, con las matemáticas, sienta las bases de la ciencia moderna. O sea, queremos decir quién es el precursor de la ciencia, nos referiríamos a Galileo Galilei. Y bueno, también se dice que él experimentó con la caída de libres cuerpos en planos inclinados, experimentó con el péndulo y se sostuvo que los astros no son estables ni eternos, es decir, que los astros tienen vida, cambian de forma, mutan y que no son esferas perfectas, porque él observó con su telescopio que habían ciertos valles, habían montañas dentro de los planetas, lo cual lo hacía como imperfecto. Bueno, llegamos a Giordano Bruno. Ahora, Giordano Bruno fue más, ¿cómo se le puede decir? Más revolucionario en lo que otros escritores o otros pensadores filósofos habían dicho o habían propuesto. Sobre todo revoluciona la idea copérnica, porque él establece ya al Sol como centro del universo. Entonces ya no es Dios, ya no es Dios el centro. Ahora hay otra teoría. Esta sería como la primera teoría. La segunda teoría era la teoría heliocéntrica. Y la teoría heliocéntrica pues dice que el Sol es el centro del universo y sobre él giran los demás planetas. Entonces ya no es Dios, sino ya viene la teoría heliocéntrica. Y también estableció el sistema heliocéntrico planetario y el acentrismo universal. Es decir, cuando se habla de acentrismo universal, quiere decir que no hay un finito, no hay un límite del universo. Acentrismo es que es un universo vasto, que no se puede medir, que es incontable, que es eterno, en donde todos los astros, planetas o galaxias que se están creando, que se estaban formando según la visión de este personaje Bruno, tenían vida. Él se atrevió a decir que habían vida en todos los planetas, mas no especificó que era vida humana, pero decía que todos los astros, todos los planetas tenían vida y que también, como Galileo Galilei, decía que mutaban o que cambiaban. Y nosotros hoy en día por la ciencia sabemos eso, que hay estrellas que mueren, hay otras que se están restableciendo y que hay muchos mundos que se están creando o galaxias, millones, pues hay quienes se atreven a decir que existen más de 200,000 billones de galaxias
y que se siguen creando más, ¿no? Pero déjenme comentarles algo más de Giordano Bruno. Tengo aquí un extracto que dice, Giordano Bruno nació en el año 1548 al 1600. Él fue un místico, filósofo, astrónomo, matemático, teólogo, poeta y monje dominico, o sea que también sabía de teología. Fue reconocido posteriormente en los siglos XIX y siglo XX como un sabio que anticipó en mucho lo que luego se iba a comprobar científicamente. Giordano sostenía que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y que a su vez giraba sobre sí misma contra la opinión de las teorías ptolemaicas. Enseñaba que el Sol era una estrella similar a la que vemos en el cielo y que lógicamente también estas debían tener una multiplicidad de planetas que giran a su alrededor con infinitas formas de vida en todo el universo y que debían existir muchas similares a la humana, es decir, muchas formas de vida similares a la humana, pero no dijo claramente si eran humanos. También era partidario de la teoría de la reencarnación y sostenía que los cuerpos tan solo eran vehículos para una existencia del hombre aquí en la Tierra, como diciendo que el ser humano realmente pues no es de este planeta, sino que está aquí como en una escuela, se está preparando y que el cuerpo nada más es un vehículo para poder transitar o partir hacia su verdadero origen. Probablemente eso estaba diciendo. De hecho, Giordano Bruno fue un viajero incansable, dice que recorrió toda Europa dando clases y conferencias y despertando el espíritu crítico y científico en muchos jóvenes impregnados por el fuego del Renacimiento. Por la traición de un noble rico veneciano de nombre Morinigo, por la traición de ese personaje rico, fue apresado por la Inquisición. Ya les había comentado de la Inquisición de la Iglesia Católica. Entonces, la Inquisición, que era una corte, un tribunal que sometían a las personas a tortura, ese séquito, esa orden de la Inquisición, lo trasladó a Roma para juzgarlo. En realidad lo que querían con Bruno era que se retractara de todo lo que estaba diciendo, porque estaba contradiciendo todo lo que la Iglesia Católica había enseñado por 1000 años. Recuerden que la Iglesia había enseñado que Dios, sobre él giraban todas las cosas y que ya no habían más planetas en el mundo, que esta era nuestra única galaxia y que no se podía ver más mundo. ¿Y cómo era posible que hubiera más vida en otros planetas? Entonces todo esto era una herejía para la Iglesia Católica y querían que Bruno se retractara, pero no lo lograron. A pesar de todas las presiones y torturas a las que fue sometido durante 8 años, fue sometido a tortura y no lograron doblegar a una alma tan noble como la de Giordano Bruno. Finalmente, en la última parte de su juicio y luego de leerle su condena en la hoguera, levantó la cabeza y dijo: tiemblan más ustedes al darme la sentencia que yo al oírla. Quiere decir que tenía una paz y una tranquilidad. Esto me recuerda a Sócrates. Sócrates, cuando le dieron a beber el veneno de la cicuta, se lee en los diálogos de Platón, en el diálogo que se llama el Fenón. Ahí en el Fenón se cuenta que Sócrates tenía una paz y una tranquilidad y una alegría y una felicidad absoluta como ninguna otra persona antes, durante y en el momento de beber la cicuta, el veneno. Mientras que la demás gente que le estaba entregando el veneno temblaba de miedo y con la cabeza cabizbaja le dieron la copa a Sócrates. Igual este personaje, me imagino que los sacerdotes, el clero, el papa y todos le estaban condenando, temblaban de miedo y él con una serenidad y con una tranquilidad sostuvo eso, ¿no? El papa en cuestión que lo condenó fue Clemente VIII o Clemente VIII, y el 17 de febrero de 1600, Giordano Bruno fue quemado en Campo de Fiori, en Roma, donde hoy podemos apreciar una imponente escultura del gran filósofo. Buscan en internet, por ejemplo, Giordano Bruno, y hay una estatua de él. En los años posteriores, y a medida que se constataban las verdades enseñadas por Giordano Bruno, se intentó ensuciar su nombre con otro tipo de mentiras.
Pero bueno, todo eso quedó registrado para la historia de todo lo que hicieron estos personajes. Pero también hay otro personaje. De hecho, Giordano Bruno fue muy joven cuando murió. Y hay otro personaje que también, muy, muy joven, falleció. Hablamos de Pico della Giordano, Giovanni Pico della Mirandola. Él también nació en 1463 y murió en 1494. 32 años de edad, a los 32 años murió este personaje. Bueno, pese a su corta existencia, él viajó, Giovanni Pico della Mirandola viajó por Europa y estudió en diferentes universidades y entró en contacto con muchas personas y con muchas teorías, con muchos científicos de esa época que conforme a esas visiones, conforme a esos estudios que tuvo en diferentes universidades y esos contactos con personajes renombrados, a través de todo eso conformó una teoría, un libro, una teoría, una tesis que le llamó Discurso, la dignidad del hombre. Entonces, por ahí como en 1480, en Roma, él organizó un congreso donde mandó a llamar a todos los sabios de toda Europa y de diferentes partes del mundo que llegaran allí, porque él iba a hacer una convención, quería mostrarles lo que había escrito, lo que estaba proponiendo, lo que había descubierto. Bueno, porque su idea de él era que su propuesta estuviera, ¿cómo se dice? Ecléctica, fuera ecléctica, que no estuviera casada con un solo concepto, que no se le encajara en una sola idea, sino que, porque como él conocía muchos países, muchos pueblos, él pudo haber tenido la influencia, se cuenta de que pudo haber tenido la influencia del budismo, del panteísmo, del monoteísmo, de una sola religión o de una sola creencia. Es decir, que no estaba casado con que si era maometano, si era judío, si era cristiano, si era budista, no. O sea, que él escuchó todas esas propuestas que había en el mundo religioso, como las propuestas científicas que se estaban haciendo, y quería que su teoría de él encajara. Entonces, ¿de qué trataba su teoría cuando él quiso reunirse con estos personajes en 1480? Bueno, él hablaba de la dignidad del hombre, lo que viene a ser el fundamento del renacentismo y el nacimiento de una nueva corriente que se llama el humanismo. Es decir, ahora se va a hablar de una teoría que se llama, ya no es teoría heliocéntrica, sino ahora es una teoría antropocéntrica. Esta teoría antropocéntrica viene a poner al hombre, al homos o al hombre, como centro de la Tierra, centro del universo, perdón, el centro del universo. Bueno, nos damos cuenta que antes era una teoría teocéntrica, luego una teoría heliocéntrica, luego una teoría antropocéntrica. Ahora, aquí el más importante es el hombre. Ya no es Dios, ya no son los astros, o ya no es otra cosa, sino que el hombre es el más importante y debe ser el más importante. En esa tesis de la dignidad del hombre recalca el valor central y absoluto del ser humano, porque consideraba al ser humano dotado de una suprema y total libertad para elegir su propio destino, para hacer lo que el hombre quisiera hacer, y que estaba dotado de una capacidad ilimitada de conocimiento y de capacidades para poder realizar lo que quisiera. Recuerden que en la época medieval, le comenté en la sesión pasada, la iglesia había inducido de una manera tácita o de una manera explícita o implícita, de las dos formas, literal o muy sutil, les había hecho creer a la humanidad que Dios era el que tenía el control, que Dios determinaba el destino de cada una de las personas. Ya había un concepto que se desarrolló que se llamaba determinismo. Ese determinismo era dado por Dios. Los que eran pobres y tenían que seguir siendo pobres. Y si alguien te robaba y te quitaba tus bienes, la iglesia decía, no te preocupes. Cuando llegues al paraíso, allá vas a tener todo. Dios te va a dar más riquezas. Con esa mentalidad les hacía creer la iglesia a las personas para que las personas no
sacaran todo su potencial y no lucharan por sus ideales, por lo que realmente les quitaban o les correspondía. Así con muchos engaños, les quitaban los diezmos, ya se los comenté eso en la sesión pasada. Hubo lo de los engaños del diezmo, hubo del quitarle sus propiedades y muchas otras cosas más que fueron despojados. Les quitaron su libertad, a la humanidad les quitaron su libertad de pensamiento, su libertad de decisión, la libertad de elegir, les coartaron su pensamiento, su libertad de expresión, porque no podían hablar. De hecho, en la época medieval les dije que la Biblia no la podían leer, no sé si los comenté eso, pero la Biblia solamente lo podían leer el Papa o ciertos sacerdotes, no todos los sacerdotes podían leer. Y como no habían Biblias, porque como no se había surgido la imprenta, pues era muy escaso, entonces la gente no sabía qué estaba en la Biblia. Entonces, cuando daban las misas, el sacerdote podía dar lo que quisiera. De hecho, no se lee la Biblia, sino que se leen los misales y otros escritos, ¿no? Bueno, entonces la gente estaba desconectada de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento, y vivía a expensas de lo que la iglesia determinara. Y la iglesia sostenía que Dios así lo determinaba, cuando en realidad no es así. Hoy en día la gente ha despertado y se ha dado cuenta que no es así, que fue un engaño de la iglesia. Bueno, para ya no seguir más con esto, entonces Pico della Mirandola viene a decirles a los hombres, levántense, despierten, ustedes pueden, son capaces de hacer lo que quieran. Y ahí renace el ser humano, renace la figura de la persona. Por eso, a partir de estos personajes que hemos visto ahorita con Copérnico, incluso Arquímedes, que descubre la ley bueno, no recuerdo cómo se llama su ley, pero Arquímedes, que también da un gran paso para la humanidad en cuanto a que, por ejemplo, encuentra que los barcos pueden flotar o que los elementos pueden flotar en el agua, es una ley, no recuerdo exactamente. Todos estos descubrimientos de Galileo Galilei, Giordano Bruno, de Tycho Brahe, Pico della Mirandola, viene a dar una revolución a lo que vendría a ser otro movimiento que es la ilustración, el movimiento del romanticismo, que ya son posteriores a esto, a este fenómeno, pero donde se le da otro giro a la música, a la literatura, a la pintura, a la escultura, a las artes, a la ciencia. Es decir, que con estos personajes se entra a lo que es la modernidad y cambia todo el panorama de la vida. Por eso vemos ya a grandes personajes como en la música, como Beethoven, Mozart, y en el arte, por ejemplo, el arte o la pintura o la escultura ya no se hace como se hacía en la época medieval, que era todo gótico, que era todo relacionado con ángeles, con figuras de Cristo o de Dios, sino ya vienen otros tipos de artes como el arte barroco, el arte moderno, la pintura moderna, la pintura barroca, la pintura abstracta, en fin, ya vienen otros géneros literarios también entre la literatura. Bueno, se dan muchas cosas, ¿no? Se da un gran avance con todo esto, un vuelco a la vida, a la humanidad, porque el ser humano se da cuenta de que tiene potencial para crear cosas. Esa era la finalidad, o eso fue como el centro, punto medular de lo que es el renacentismo. Así que cuando nos hablen de renacentismo, nosotros sabemos que el ser humano renace, deja esa mentalidad mediocre, esa mentalidad supeditada a la iglesia, supeditada a supersticiones, a que si Dios es el que manda el castigo, porque yo estoy cubriendo esto porque no hice esto, o porque Dios castiga, o Dios te premia si haces esto, o incluso supersticiones de hechicería, de brujería, y en eso era lo que creían. Se quita todo eso y viene la ciencia, empieza la gente a creer en otro tipo de ideas, otra forma de concebir el mundo y de interpretar la vida. Ahorita vamos a continuar con otro aspecto muy importante, que es la parte de la reforma protestante, pero antes quiero decirles que voy a cortar esta transmisión y conéctense por favor con el mismo enlace para continuar la sesión y los veo ahorita en la siguiente, ¿sale? Por favor se conectan. Gracias.